Bienvenidos a nuestra sesión número 7. Antes de iniciar el tema que nos corresponde, es muy importante que les recuerde que al final les haré las indicaciones de cómo se está evaluando, de qué es lo que vamos a realizar para efecto de obtener la segunda calificación. Para la primera ya se les asignaron las tareas que corresponden y ya no hay vuelta de hoja. Si ustedes no entregaron en tiempo y en forma esas tareas, ya perdieron parte de esa calificación, ¿ok? Eso ya se los habíamos comentado. Ahora, al final les haré indicaciones de lo que vamos a realizar para efecto de obtener la segunda calificación, ¿ok? Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a darle inicio a este tema, a la nueva unidad, que son los delitos ecológicos. Miren ustedes, estamos hablando nosotros de una tipología de delitos que tiene que ver mucho con el aspecto social, porque recordemos, está relacionado con el derecho ecológico. Y entonces el derecho ecológico pertenece a la rama del derecho social, ¿ok? Entonces, primero tendremos que recordar nosotros qué es el derecho ecológico. Bueno, tal vez ustedes desconozcan totalmente, ¿verdad? Este aspecto. Si bien es cierto, cuando ustedes llevaron introducción al derecho, les explicaron a grandes rasgos la clasificación de las ramas del derecho y ustedes vieron que, por supuesto, una categoría era el derecho social y dentro del derecho social tenemos nosotros el derecho ecológico, ¿ok? Entonces, no les debe de ser desconocido este aspecto. Para efecto de analizar primero derecho ecológico y después entrar de lleno a la cuestión de los delitos ecológicos, tendríamos que analizar nosotros a grandes rasgos el fundamento. Estamos hablando de las legislaciones, ¿no? Ya vamos así introduciendo dentro del contexto y dentro del contenido parte de lo que tenemos que ver nosotros en este tema. Entonces, para empezar, el marco constitucional en el que se fundamenta el derecho ecológico o el derecho ambiental, como también se le conoce, en su conjunto, está contenido en dos preceptos de la Constitución, ¿ok? Y prácticamente son artículo 4 constitucional y el artículo 27 de la Constitución, ¿ok? Entonces, en estos dos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenemos nosotros el contenido propiamente de esos artículos, se desprende del contenido de esos artículos, se desprende, para ser precisos, por supuesto, las bases de la materia ecológica. No es del todo el artículo 27 nada más relacionado con ese punto, no. Y el artículo 4 mucho menos. Son dos artículos que tratan muchos aspectos, no nada más la materia ecológica. Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de qué es lo que sucede con estos artículos, claro que sí, estos artículos van a imponer la garantía a favor del gobernado, por supuesto, de un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Sobre todo el artículo 4 constitucional, que es el que establece ese derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a gozar de un medio ambiente sin contaminación. Como les indicaba hace un momento, un medio ambiente adecuado para su desarrollo y para su bienestar, ¿ok? Eso es muy importante que nosotros lo tomemos en consideración. El derecho ambiental, también llamado ecológico, es un derecho que pertenece, ya les había indicado, a los derechos sociales, ya que se basa en una garantía social. Obviamente, no es el único, ¿verdad?, que entra en la categoría de derechos sociales. Tenemos el derecho educativo, tenemos el derecho del trabajo, tenemos el derecho de la seguridad social, el derecho agrario, el derecho económico, etcétera. Como ya les había indicado, ustedes ya lo vieron eso ya lo vieron, sí, en su momento. Entonces, esto hay que verlo muy detenidamente en un momento dado,
cuando se analiza la materia propiamente de derecho ecológico, pero a nosotros no nos corresponde. A nosotros nada más nos corresponde analizar los delitos ecológicos. Sin embargo, considero importante que tengamos nosotros estos aspectos generales. El delito ambiental, ¿no?, que se desprende de aquí, de este ya propiamente, ¿no?, de este derecho ecológico. Por lo tanto, va a ser un delito social, ¿ok? Por la cuestión inherente a que estamos hablando que la materia ecológica pertenece al ámbito social. Entonces, sí, el delito ambiental o los delitos ecológicos van a ser de carácter social, porque esto va a ser resultado de la naturaleza del bien jurídico protegido por el derecho ambiental o por el derecho ecológico. En un momento determinado, por supuesto. Esto va a estar regulado no nada más por todos los ordenamientos que se desprenden del artículo 27 constitucional en materia ambiental, sino también por la legislación penal, ¿sí?, por el Código Penal. Entonces, se llega a tipificar una serie de actividades que tienen que ver, por supuesto, con los recursos naturales, con especies en peligro de extinción, con las especies, con sus productos, ¿ok? Y con una serie de actividades que dañan al medio ambiente y entonces que constituyen delitos, ¿ok? Entonces, nosotros cuando hablamos del ilícito penal ambiental, esto, claro que sí, va a afectar las bases de la existencia social, pero también económica de toda la sociedad mexicana, porque obviamente va a afectar o va a atentar contra las materias, en este caso las materias primas, contra los recursos indispensables para las actividades productivas y culturales, ¿no?, que se llevan a cabo en un determinado país. Nosotros sabemos perfectamente que nuestro entorno, ¿verdad?, que nuestro medio ambiente es vital para que se lleve a cabo un adecuado desarrollo de la vida de todas las especies. No somos la única especie que habita el planeta, ¿verdad? La única especie viva que habita el planeta, ¿no? Entonces, y nos estamos acabando el planeta. Todas las especies tienen un depredador, una especie que las extermina, que acaba con ellas. Y entonces el depredador de todas las especies, incluyendo a la especie humana, somos nosotros, los mismos hombres. Somos los depredadores de nuestra propia especie. Todas las especies vivas tienen un hábitat, que es el lugar en donde viven, y nosotros somos el máximo destructor de nuestro hábitat. ¿Cuál es nuestro hábitat? El planeta Tierra. Y nos lo estamos acabando. Estamos terminando con todos los recursos naturales que tan sabiamente la madre naturaleza nos ha entregado. Nosotros nos estamos acabando todo y estamos agotando las especies obviamente que habitan el planeta. Estamos acabando con los recursos naturales, nos estamos acabando el agua, que es el líquido vital que necesitamos todos los seres vivos para poder sobrevivir. Eso es muy importante. La cuestión inherente a esta situación del agua nos está rebasando. Inclusive se habla de el sistema Cutzamala, ¿no? Está secándose el sistema Cutzamala. Y estamos hablando, obviamente, que hay escasez de lluvia. No se está dando el temporal de lluvia como debiera, para efecto de poder salvar esta cuestión del agua. No, se está acabando el agua.
¿qué vamos a hacer cuando ya no tengamos agua potable, ¿no? Agua que podamos nosotros consumir. Van a pensar ustedes, estamos rodeados de agua. Sí, pero es agua salada. Del 100% de agua que existe en el planeta, el 97% es agua salada. El 2% se encuentra congelada en los polos, que por cierto también se están derritiendo, ¿verdad? Y el 1% es agua potable. Dicen algunos agua dulce, ¿verdad? Que es la que se puede consumir. Pero bueno, eso es uno de los grandes problemas que tenemos, una de las grandes preocupaciones que tenemos todos los habitantes del planeta. Esta cuestión del medio ambiente no es exclusiva de nuestro país. Es decir, es una preocupación que se da a nivel mundial. Porque estamos hablando del planeta Tierra, no estamos hablando de México nada más. ¿Ok? Entonces, qué importante es esto, ¿no? La cuestión inherente a ¿qué pasa? Tenemos muchos ordenamientos en materia ecológica. Tenemos la LGEPA, ¿sí? La Ley General del Equilibrio Ecológico Protección al Ambiente, ¿verdad? Es uno de los ordenamientos. Tenemos una agenda ecológica que tiene muchos ordenamientos, ¿sí? 30 y tantos ordenamientos. ¿Qué pasa? Porque de todas formas tenemos muchos problemas en materia ecológica. Y entonces, ¿qué pasa con la cuestión inherente a cómo se está regulando? ¿Cómo se está sancionando sobre todo? Porque quiere decir que no es suficiente el castigo que se está aplicando para la comisión de los delitos en materia ecológica, puesto que entonces, ¿por qué tenemos cada día un problema más grave relacionado con los recursos naturales? Quiere decir que en un momento dado las leyes son muy ligeras, ¿verdad? Las leyes son, diríamos nosotros, muy laxas para efecto de castigar a las personas que cometen un delito en materia ecológica. Algunas de las figuras delictivas que más adelante vamos a relacionar y que yo les estoy compartiendo a ustedes en los apuntes que les hago llegar, un cuadro de algunas de esas figuras, la sanción, cómo se tipifican esas figuras delictivas, aunque pudiéramos mencionar, por ejemplo, ¿no? El tráfico de especies en peligro de extinción, que es muy grave. Miren, dentro de todas las cuestiones de los, ya saben ustedes, de todo se hacen estadísticas y de todo se lleva a cabo un recuento de los 10 primeros lugares, ¿no? A nivel mundial. México ocupa de los 10 primeros lugares en especies en peligro de extinción. México ocupa dentro de los 10 primeros lugares en contaminación. No somos el número 1, no. También tenemos a la cabeza a Estados Unidos, a China, por ejemplo, ¿verdad? Que son los que más contaminan. Pero México, ¿verdad? También hace lo suyo y estamos en los primeros lugares. Somos de los primeros lugares en, obviamente, consumidores de agua embotellada, ¿ok? Entonces, pues algo tenemos que estar haciendo mal para efecto de ocupar los 10 primeros lugares en lo malo, ¿verdad? No en lo bueno. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que establecer en un momento determinado. Pero vamos a continuar con lo que estábamos analizando. Y entonces decíamos nosotros, sí, efectivamente, el delito ambiental es un delito de carácter social, ¿ok? Además de todo, el delito ambiental pone en peligro todas las formas de vida. Obviamente, en cuanto a que esto implica la destrucción de todos los sistemas en donde se va a dar la relación del hombre, naturaleza, del hombre y el medio ambiente, ¿ok? Entonces, efectivamente,
nosotros estamos destruyendo no solamente nuestro hábitat, sino el hábitat de muchas especies que por ese motivo se encuentran en peligro de extinción. Y que tal vez nosotros estamos poniéndonos en el supuesto de muy pesimistas, pero hay muchos aspectos que nos deberían de preocupar. Si terminamos con algunas especies, por ejemplo las abejas, se indicaría, estamos muertos. Si terminamos con esa especie, adiós, ¿ok? Entonces, es un poquito para reflexionar esta cuestión de los delitos ecológicos. Es un tema un poco más para reflexionar, ponernos ecologistas en un momento determinado, por lo que implica. En este caso, los delitos ecológicos, por supuesto, ¿verdad? Se tendrán que regular por diversas leyes en nuestro país. Por supuesto, ya les había indicado, el primer ordenamiento en donde tenemos la base será la Constitución. Sí, pero en la Constitución no se castiga. En la Constitución únicamente se dan las bases para que de ahí se desprendan las legislaciones que corresponden, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando nosotros hablamos de cómo se sancionan estas conductas, sí tendríamos que acudir a la materia penal, porque sí se encuentra sancionado en el Código Penal. Vamos a tener nosotros, si la legislación en materia ambiental será un conjunto de normas, por supuesto penales, que van a sancionar conductas contrarias a la utilización racional y sustentable de los recursos naturales. Esto debe de ser, por supuesto, muy importante, porque ahí es donde vamos a tener nosotros los tipos penales y que se establece en este caso cómo se va a castigar, cómo se va a sancionar. Se habla de la sustentabilidad y lo primero que tendríamos que identificar nosotros es qué implica la sustentabilidad, ¿ok? Claro, no estamos indicando a su vez que no aprovechemos los recursos, que no, hay algunos recursos que son necesarios, que tenemos que consumir, porque claro, son necesarios para la vida, ¿no? Pero aquí hay una cuestión muy importante, aprovechamiento sustentable. La sustentabilidad consiste, no voy a agotar el recurso, voy a consumirlo, voy a aprovecharlo de forma sustentable, no agotándolo. Por eso es que existe la veda, que es la veda, la prohibición, obviamente, de explotar un recurso del mar, ¿sí? Porque son los productos que se ponen en veda, el camarón, el atún y especies del mar, cuando se encuentran en etapa de reproducción, ¿ok? Entonces se pone en veda, está prohibido, ¿sí? La pesca de esos productos. Entonces es muy importante que se tome en consideración esa prohibición. Si nosotros hacemos eso, estamos aprovechando sustentablemente ese recurso. Si talamos un bosque, ¿ok? Un arbolito que yo tale, ¿verdad? De una forma, por supuesto, ¿sí? Legal, porque debe de ser una tala legal, no una tala clandestina, porque eso sí es un delito, ¿no? Como lo que sucedió con el santuario de la mariposa monarca, que de la noche a la mañana resulta que talaron un poco más de 500 árboles de oyamel, que son vitales para la mariposa monarca, ¿verdad? Para ese santuario. Y no se supo quién fue, ¿no? Como por arte de magia se desaparecieron esos árboles, nadie se dio cuenta en qué momento los talaron, en qué momento se llevaron esos árboles.
esa es tala clandestina. Entonces, cuando es una tala que está regulada y que está permitida, claro que lo que se tiene que hacer es esto. Vamos a volver a plantar árboles. Se tala un árbol y por cada árbol que se está talando, o sea, hay que plantar 3, porque no sabemos cuántos de esos árboles van a lograr, ¿verdad? Crecer. Eso es muy importante, que nosotros analicemos ese aspecto. Continuamos.